A Efesios capítulo 4 esta mañana. ¿Cuál es el retrato de un creyente? ¿Cuáles son las pinceladas, lo que componen las actitudes, las reacciones de un verdadero creyente? ¿Cuál es la verdadera vestidura del creyente? Y ese es el contexto de lo que vamos a ver en Efesios capítulo 4, si me acompañan, que leímos recién al comenzar el culto. Pablo viene hablando de la nueva vida en Cristo. Éfeso fue fundado por un matrimonio excelente, Priscila y Aquila. En el segundo viaje misionero de Pablo, Priscila y Aquila fundan esta iglesia de Éfeso. Luego, dos años más tarde más o menos, está Pablo pastoreando 3 años la iglesia de Éfeso y luego coloca a Timoteo. Lo interesante es que 30 años después, Juan escribe de la isla de Patmos, el Señor a través de Juan, una gran exhortación a Éfeso que había descuidado el primer amor. ¿Se acuerdan? Pero Éfeso fue una iglesia preciosa. Vean Apocalipsis 2, que pinta los rasgos también de esta iglesia, que había defendido la fe, había trabajado mucho por amor a su nombre, había hecho esto y esto, pero descuidaste el primer amor. Ahora, esta iglesia de Éfeso, lo interesante es que está conformada en su mayoría por, vamos a decir, paganos, gentiles paganos. Y muchos de esos gentiles habían sido esclavos. Esclavos no judíos. Y esos esclavos tenían algunas características. Algunos tenían muy mal hablar y otros se le pegaban la mano a lo ajeno. Por eso van a ver las exhortaciones que vemos ahora. Pero Pablo va hablando del versículo 17 de Efesios capítulo 4 hasta el versículo 32. Recuerden que el capítulo 4, versículo 1, ya comienza a hablar del andar del creyente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Andar, muy palabra clave, lo que estamos estudiando de Efesios capítulo 4 al 6. Andar, está hablando de la conducta cristiana, el comportarse diariamente mientras vas caminando tu vida cristiana. Bueno, el versículo 17 dice esto: pues digo y requiero que en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, obviamente, por la ignorancia que hay en ellos. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, versículo 19. Ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y haber sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Así que, muchachos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Está viciado de deseos engañosos. Y Pablo empieza a hablar acá de cómo es, qué compone al nuevo creyente. Renueven el espíritu de su mente. En Romanos capítulo 12 también habla de este mismo concepto, este mismo mandato. Y vístanse del nuevo hombre, yo abrevié, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el versículo 25 al 32. Ahora va a decir, bueno, está hablando usando figuras metafóricas. Vestirse, desvestirse, renovar el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo es el vestido del nuevo hombre? Y es como un retrato. ¿Qué compone? Si tuviéramos que pintar un retrato de un creyente, ¿cuáles son las pinceladas? ¿Cuáles son los rasgos? O si quiero usar el ejemplo de una vestidura, ¿cómo es el vestido del nuevo hombre? Y ahí usa un nexo que hoy veíamos en observación, versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Versículo 25 sigue. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Así que Pablo va a dar por lo menos 6 rasgos de un verdadero creyente. Está bien, son las características, pero también son mandatos, son imperativos, son activos en el tiempo que está dando algunos de los verbos Pablo, que debemos practicar. Y el primer componente que debe tener un creyente es veracidad.
Tan simple como eso, ¿no? Veracidad. Versículo 25, a ver quién lo lee, por favor. ¿Está bien? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que, vos estás preguntando ahí en versículo 23, renovar el espíritu de mi mente y vestirme de nuevo hombre, creado según Dios, porque somos creación de Él. Efesios también dice que somos hechura suya, el poema suyo, Efesios capítulo 1. ¿Qué compone esta vestidura? ¿Cómo es? Bueno, lo primero que el creyente es veraz. Desechando la mentira. La versión Las Américas dice, dejando, está un aorito medio, dice, habiendo dejado la mentira. Ese es el lenguaje que tiene el hombre. Comúnmente la palabra mentira ahí es pseudos. Pero cuando dice es pseudo, es algo que no es real, no es veraz. Y ellos habían experimentado la conversión. Lo que Pablo está diciendo, bueno, ahora tienen que caminar congruentemente a lo que son. Son nueva criatura en Cristo Jesús. 1 Corintios. También en Efesios capítulo 1 al 3 nos dice que fuimos adoptados en Él, aceptados en Él. Somos lo que la creación misma, los mismos ángeles se asombran de lo que Dios hizo en nosotros. Y Las Américas dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, traduce, hablad verdad cada cual con su prójimo. Sean consecuentes con lo que son, hijos de Dios. Y hablen verdad. Algo tan sencillo, ¿no? Dice, pastor, ya sabemos. Sí, pero es algo que es innato en el hombre, en la mentira. El diablo, el Señor le llama, Juan 8:44, vosotros sois, le dijo a los fariseos, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él da la característica del diablo: ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Bueno, no hay mucho que agregar, ¿no? Pero una de las cosas que va a molestar en nosotros cuando somos nueva creación es la mentira. Y es algo que Pablo acá está diciendo, bueno, eso debe permanecer en nosotros, la verdad. Un rasgo de una persona convertida es que comienza a practicar la verdad. Mentira, dice, la definición de mentira, ¿vieron cómo hoy vimos las palabras? Dice, vamos a ver qué era afán. Bueno, miren lo que es mentira, pseudos. Dice, es más que un hecho de algo falso. Incluye la mentira, exageración, añadir algo que es verdadero. ¿Quién hizo eso en la Biblia? ¿Hubo en la Biblia, en las Escrituras, personajes que mintieron? Sí. Sí. Y hubo alguien que se llamó el padre de la fe. Abraham. ¿Qué hizo Abraham? No mintió. Dijo una media verdad. Dijo que su mujer era la hermana, en realidad era la prima. Bueno, ustedes conocen la historia, lo mismo pasó con su hijo y con su nieto también. Eso es mentira. Y dice, las trampas, promesas falsas, traición a una confidencia, dice la definición de pseudo, la presentación, excusas falsas. ¿Ven? Decirle que no voy porque está lloviendo, decir que no voy porque pisé al perro y le duele y ahora no puedo, decirle que no estoy en el trabajo. ¿Vieron? ¿No han tenido nunca, no sé si alguien ha tenido en el trabajo, que le quieren comprometer a que usted mienta? Me ha pasado con muchachos que en su empresa le han dicho, decir que estás tanto tiempo si viene la inspección. Eso es mentira. Pero qué terrible, ¿no? Son algunas de las variaciones de la mentira. No existe la mentirita blanca o la mentirita piadosa. Y realmente eso es algo, hermanos, que tenemos que examinar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos mentirosos.
Cuando damos la evaluación de los 10 mandamientos, recuerden que lo vamos a repasar para testificar. Uno de los mandamientos que más usamos, a mí me encanta usar, es no dirás falso testimonio. Y entonces le preguntamos a la gente, ¿usted ha dicho alguna mentira alguna vez? ¿Y qué dice la gente? Y sí, una ha dicho, bueno, ¿cuántas mentiras hay que decir para ser mentiroso? Una. Usted es y ahí no quieren decirlo, mentiroso. Todos somos. Salmo dice que somos mentirosos por naturaleza. Así que fíjense cómo entró la tentación de Satanás a Eva. Mintiendo, diciendo media verdad. Entonces, ¿por qué debo hablar verdad? ¿Cuál es la razón? Y el mismo versículo, si podemos volver a leerlo, lo dice. Versículo 25. Fabián, por favor, nuevamente. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Acuérdense, hermanos que están estudiando el seminario, el mismo versículo 25, síganme ahí con la mirada. ¿Por qué no debemos hablar mentira? Los creyentes, ¿por qué? Ahí te da la razón. El por qué marca una razón. Porque somos miembros. Ya somos hijos. Porque somos miembros. ¿Sabes por qué no debes hablar mentira? Porque afecta a la iglesia. Nuestras mentiras afectan a la iglesia. Un comentarista dice, el contexto de hablar verdad es la propia iglesia. Esto es lo que implica al decir que somos miembros unos de los otros. Esta última frase es una alusión a la composición de la iglesia como cuerpo físico que depende de la unión entre los miembros y el funcionamiento armonioso de todos estos. La mentira rompe la unidad de la iglesia. Pablo menciona este pecado en primer lugar, posiblemente porque es la falta más humana y más prevaleciente y más fácil de cometer, mentirosos. Nos cuesta ser veraces. Nos cuesta pagar el precio por decir la verdad. Y Zacarías, si podemos buscar, alguien que me busque por favor, Zacarías 8:14, por favor. Nos dice, en resumen, la forma de destruir la mentira, ¿saben cuál es? Hablar verdad. Hablar la verdad. Zacarías 8:16, a ver si lo podemos leer, por favor. Fabián, vamos a Fabián. 8:16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo. Juzgar según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Verdad. Ya, hablad verdad cada uno con su prójimo. Proverbios dice, Proverbios habla muchísimo de la mentira o el falso testimonio. Dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Antiguamente se hacía, no sé si se acuerdan, por ahí se acuerda, los que somos más viejos. ¿Se acuerdan cuando pasaba el verdulero vendiendo antes en la calle? No tenían las pesitas digitales de ahora, había pesitas. Las otras, sí. ¿Se acuerdan? Antes tenía verdulería. Sí. Usted podía meter, dice que se podía meter la pesa falsa y de ese toma y dar una menos cantidad de mercadería que la que debía tener. Sí. Mi mamá era terrible en eso. Mi mamá se compró una balanza para pesar las cosas que no le voy más, me vendió menos, era medio kilo y me vendió 350. Bueno, eso habla este versículo. Eso es una abominación. Toma esa metáfora. Eso le desagrada. Pesa falsa, ver, Proverbios 20:10 y medidas falsas, ambas cosas, ahí está lo de la pesa, son abominación a Jehová. Proverbios 20:23 y abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Siempre miren la carnicería que siempre le meten algo ahí. Pero no está hablando así de la balanza, está hablando de la mentira. Y hermanos, usted quizás está diciendo, bueno, pero pastor, yo nunca miento, yo trato de ser verdad. Pero vivimos en un país de cultura mentirosa. De pagar coimas, de ir por cuando vamos a la costa, ¿no? A agarrar atajo, ¿cómo se llama? La banquina, y por la banquina, porque somos egoístas.
Entonces tenemos que tener cuidado porque eso es pecado y en el creyente también. Eso va de la mano con lo que viene ahora. Pero en primer lugar, Efesios, esto nos dice, por lo cual desechen. La palabra desechar es quitar rápido, como algo sucio cuando llegas a tu casa y te lo sacas rápido, sacarlo. Y empezar a hablar la verdad. Cueste lo que cueste. Obviamente, ahora vamos a ir. Ojo, hermano. Tendríamos que ver un estudio de Proverbios también, la palabra dicha a tiempo cuán buena es. Porque muchos hermanos dicen, pero yo le prefiero decir la verdad. Sí, dice, oportuno, a ver cómo era, son inoportunos los besos que aborrecen, fieles son las heridas del que ama. Está bien, pero cuidado cómo se dicen las cosas. Una verdad mal dicha, cuidado. Hay palabras que pueden ser medicina al cuerpo y hay otras que son como azotes, como golpes de espada y destruye. Eso viene ahora. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, es pecado mentir. Y no es solamente en la iglesia. Usted dice, bueno, a ningún hermano le mentiría, pero en el trabajo también. La gente se da cuenta. En el trabajo no saben cómo nos observan. ¿Cómo nos observan? Una semana me decía la señora que le estoy pintando, dice, yo sé que vos no me mentirías. Digo, mire, soy hombre pecador. Mi Salvador es el Señor. Trato de que no, porque me está viendo Dios. Pero la gente nos observa mucho. Nos observa, nuestros vecinos, nuestras familias. En segundo lugar, versículo 26, el lector oficial hoy, Fabián, 26. Dice, airaos, pero no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y 27, por favor. Ni deis lugar al diablo. Bueno, qué texto. El primer rasgo del cuadro o la primer vestimenta del hombre nuevo es que empieza a hablar verdad. La mentira te molesta porque temes a Dios. No puedes mentir. En segundo lugar, domina el enojo. Así, tan sencillo, ¿no? Tan claro. Enójense. ¿Quién no se enojó? ¿Quién se enojó esta semana? ¿Quién maneja acá en la semana el auto? Bueno, hay causas para enojarse en la calle, ¿no? Pero lo que está hablando ahí es un enojo temeroso. No está hablando de cualquier enojo. Aunque aún un enojo temeroso de Dios podemos pecar. Y acá nos da la consigna. Proverbios habla muchísimo del enojo. El que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente... ¿Cuántas tragedias familiares hay, ¿no? De enojos de parejas. Y que dice, no sé lo que hice. Y puede llegar a matar por enojo. Proverbios 22, 24 dice, no te entremetas con el iracundo. O sea, una persona de mucho enojo. Ni te acompañes con el hombre de enojos. O sea, el iracundo es una persona de ira, es una persona que revienta. Lo vamos a ver ahora. Y el de enojo, el que continuamente está... Miren, oren por mí. Cuando nos vamos volviendo viejos, nos vamos volviendo más chinchudos. Mi esposa sabe. Más cuando volvemos del trabajo. No sé, ¿le pasa? Volvemos al trabajo y estamos chinchudos. Los hombres, por lo menos, sí. El calor, la humedad, te apretan el tren, te pisan, se pelean, levantas el cole, las tarifas que suben, esto, lo otro, el gobierno. Quiera o no, afecta eso. Airaos, pero no peques. Y Proverbios habla de no tomes como la influencia, no te acompañes de personas que son así, más en los jóvenes todos. Tened cuidado con las influencias de esta gente. No te entremetas, no te acompañes de una persona que es así. Exhortale si es un hermano, obviamente. Eclesiastés 7.8, Eclesiastés, si lo quieren anotar, 7.8, igual lo leo ahora, pero anótenlo, es muy lindo. Mejor es el fin de un asunto, miren qué sabio, Salomón, ¿no? Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Mira, si hay algo para terminar la cosa, ya está. Eso es lo que está diciendo. Basta. Mira, cuando estamos con nuestras hijas, le decimos, o nuestros hijos, basta, terminala, se terminó. Listo acá. Paz. Listo. Y eso está diciendo,
Domina el enojo. Un creyente domina el enojo. La diferencia con el no creyente, por eso es lo que vemos. Domina el enojo. ¿Por qué? Porque tenemos la unción del santo, como hoy veíamos en 1 Juan 12. No nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Date un baño. Salí a caminar, respirar hondo y orar. No hables. Como me decía mi señor, en la multitud de palabras no falta... ¿Se acuerdan? La multitud de palabras nos falta pecado. Y alimentamos ese enojo. Así tenemos que tener cuidado. Pablo reconoce que el enojo puede ser una reacción natural en la vida de todos y todas. Todos se pueden enojar, con o sin justificación. Pero en los tiempos que vivimos, bien podríamos usar algo más que santa indignación contra todo tipo de pecado. Cuanto más ira el creyente usa contra su propio pecado, mejor. Esto escribió un autor, William Hendrickson, y es interesante. Es bueno canalizar esto. Antes de enojarte con el otro o con el pecado de otro, enojarte con tu propio pecado. Como el Señor decía, no, antes de ver la paja del ojo ajeno, mira la viga tuya. Somos fácil de enojarnos con el otro, pero no nos enojamos con nuestras propias... Pablo se enojaba, miserable de mí, dijo. Romanos capítulo 7. A este tipo de enojo es el que Pablo habla. Debe enojarte tu permisividad a la hora de cortar con algo que puede ser de tropiezo contra a ti y con tu familia. Mira, cuando un tachinchudo, yo me evalúo, cuando me voy digo, ¿por qué me enojé? A veces soy chinchudo con cosas tontas y mi esposa dice, ya estás enojado otra vez. Yo creo que es porque nos vamos poniendo grandes. Pero tenemos que tener cuidado porque producimos amargura con eso. Y es verdad, y les digo, no tengo vergüenza de decirlo, nos pasa. Pero cuidado, aún ese enojo puede dar, miren lo que dice, airaos, pero no pequéis, da límite. Pablo acá dice, miren el ojo, el enojo tiene límites. ¿Cuál es? El resentimiento. Cuidado. Puedes enojarte. ¿Quién no se enoja? Todo. Pero el problema es cuando hay un resentimiento. Y dice, no pequéis, para que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este era un adagio en el tiempo antiguo para recordar que no es saludable prolongar el enojo o peor, irse a acostar o irse a dormir enojado. ¿Qué matrimonio alguna vez no se fue a dormir enojado? Levante la mano. Bueno, yo quiero decir que siempre ha pasado. Chinchudo, ¿no? Espalda con espalda. Ahí. No lo puedo decir ahora porque está saliendo todo. Después en la reunión de matrimonio una cosa. Pero es interesante que Pablo pone límites, dos límites. Uno al resentimiento y otro dar lugar al diablo. Estamos hablando de matrimonio, pero esto puede ser con tu familia, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuela, tu hermano en Cristo, en el trabajo con una persona inconversa también. Porque hermano, estos principios son generales, no es para practicarlos en la iglesia solamente, sino en el mundo. Ellos nos están viendo. El cristiano debe ser presto en perdonar las ofensas. Dice que es sabio el hombre que pasa por alto la ofensa. Proverbios. Ya pasó, ya está. No, pero ¿no viste que entró y no me saludó? Y pasó me tocó el hombro, pero no me saludó. Yo lo vi. Y vino con cara porque ahí estamos juzgando, me decía un profesor, Daniel Ubel, el problema del enojo es que juzgamos la intención del otro. Cuando, ¿quién ve la intención? Y la motivación. Dios solamente. Nos ponemos al nivel de Dios. Entró por ahí con la cara que no me iba a saludar. Yo qué sé qué problema tenía. Entonces, cuidado con el resentimiento. Miren Hebreos 12, 1 al 15. Vamos a leer. Fabián, por favor. Hebreos 12, 1 al 15. Dice, mientras busca Fabián, los científicos médicos han comprobado que el enojo incontrolado contribuye a la alta presión, al nudo en el estómago y muchas enfermedades cardíacas. Pasa eso.
Además, esa actitud de vivir enojado no da lugar al perdón. Miren Hebreos 12, 1 al 15. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bueno, hasta ahí es hermoso. Miren, pongan los ojos en Jesús. Cuando estén desanimados, miren a Él. Y sigue hablando de la disciplina, está hablando de los hebreos, sigue hablando en verdad, en versículo 11, es verdad que ninguna disciplina del presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia, los que con ella, en ella han sido ejercitados. Y dice, por lo cual, nexo, ahí, por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Está usando la figura del atleta, el autor. Y está hablando de una persona que ya no puede correr porque tiene calambres, la rodilla está paralizada, las manos están caídas. Y hagan senda derecha para vuestros pies, para que los cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Está hablando de los más débiles. Por eso dice el versículo 14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Después vamos a aplicar ese versículo. Es un buen pasaje, otro como veíamos hoy en la observación, sacado fuera de contexto esto. Pero está hablando de que miren bien entre ustedes. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorben y por ella muchos sean contaminados. Bueno, hay mucho contexto acá, que si entro en hebreo no sigo en Efesios. Pero el principio que da, miren bien. Miren bien. Porque la raíz, ustedes conocen la caña, ¿cómo se llama la caña? Tacuara. Usted la corta. Una vuelta nos tocó sacar, pero no vuelve a salir chiquitito el brote. Las raíces son tan duras. ¿Nunca vieron una plantación de cañas? Son tan duras, se van por abajo y vos tratás de eliminarla y vuelve a salir. Hay que quemarla, hay que echarle combustible, no se va. Bueno, a eso se refiere raíz. Es algo pequeño que queda, pero que no se soluciona y brota. Y vuelve a brotar. Puede pasar en nuestro matrimonio. Puede pasar con nuestra mamá, nuestro papá. ¿Vieron cuando dice, te dije? Eso quiere decir que lo guardó. ¿No te había dicho yo? Eso quiere decir que lo había guardado. Cuidado, debes dominar el enojo, porque el enojo, si no lo dominas, no lo entregas al Señor, no te arrepentís de eso, va a causar resentimiento. Y se ve. Porque ¿saben cuál es el problema del enojo? Contamina mucho. Termina contaminando. Eso es lo que dice Hebreos. Brotando os estorbe y dice muchos sean contaminados. Y el segundo límite del enojo, fíjense que termina el versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¡Wow! ¡Qué frase! La responsabilidad hecha sobre la iglesia, si ustedes están dando lugar al diablo. El enojo es como una puerta abierta por la que, si uno no tiene cuidado, Satanás entra sigilosamente como huésped indeseable y provoca caos y vergüenza para el cristiano descuidado. Romanos habla de eso. Romanos 12, les leo. Anoten la cita porque es lindo para leerlo. 12:16 dice, versión Las Américas, unánimes entre vosotros, no altivos. No sé si entendemos el concepto de altivo, ¿no? A veces es bueno repasar y mirarnos. No estaré siendo altivo. ¿Cómo lo digo? Lo que pienso. Una persona altiva es una persona que te va así. Lo que yo digo es así. Sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión, dice. No paguen a nadie mal por mal. O sea, el tipo rencoroso y vengativo. Procuren lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Qué hermoso pasaje.
¿qué límite tiene tu reacción? Mejor dicho, ahora de nuevo, ¿tienen límite nuestras reacciones? ¿Qué cosas te enojan? ¿Te enojan tus propios pecados o te enojan más los pecados de los demás? Y sigue, ahí vamos pintando el retrato, ¿verdad? Dominio propio. Obviamente si has ofendido a alguien esta semana con tu enojo, con tu esposo, con tu esposa, si hemos estallado enchinchados y hemos dicho mal, hay que arrepentirse, hay que volver atrás y pedirle que el Señor domine eso en nuestra vida, nos guarde. Tercera pincelada de un creyente es honestidad, pero las dos van con compasión, honestidad y compasivo. Pero el versículo 28, por favor. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, miren, como que el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino que ahora tenga el hábito de trabajar para dar. Porque el robo es algo egoísta. El robo es hermano del egoísmo. Yo quiero eso y lo quiero tener y roba. El que roba, dice otra versión, no robe más, las Américas, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que padece necesidad. Le llevas a esa persona, en vez de estar robando, a que piense en el prójimo. Totalmente lo opuesto a lo que hacía. ¿Por qué? Porque los esclavos eran chorros, diríamos los argentinos. Tenían el hábito de robar. No es que lo estamos inventando, la Biblia lo muestra. Los esclavos en ese tiempo eran ladrones. Miren, Hechos, dice, hay varios pasajes. Filemón 18. Filemón es la historia de qué? De un esclavo que le roba a su dueño, va a la cárcel y ¿a quién encuentra en la cárcel? Oh, casualidad, a Pablo. Si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cargalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré por no decirte que tú mismo te me debes. También en Tito, Pablo dice lo mismo. Enseña a los esclavos, versión NBI. Lo puse porque está más claro acá. Enseña a los esclavos, a Tito, recuerden que estaba en Creta, a someterse en todo a sus amos, que busquen agradarles y no ser respondones. Y no deben, versículo 10, 2:10 de Tito, no deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. O sea, está diciendo, algo siempre se les pegaba en la mano. Y eso es algo que nos deben conocer también en el mundo. Eso es un rasgo de una persona que ha sido convertida. Evidentemente, ¿saben? Lo interesante es que dejar de robar acá está en presente activo. Dejar de robar, le está diciendo, porque se ve que lo estaban haciendo todavía. Hoy se llama eso cleptomanía, ¿no? Bueno, la Biblia lo llama pecado. Se le pegaba el útil del compañero se le pegaba algo de la casa. Le gustó, lo tomó esta semana. Una clienta me dijo, la empleada le había robado 7.000 pesos. Yo, mire, por a mí me dan la llave del departamento. La tengo ahí. Yo se lo digo, por favor, le digo. No, Andrea, yo quiero que usted tenga la llave. Tengo de 2 departamentos. Por favor, no deje dinero en su casa. No es que yo voy a robarle, pero llega a faltar algo, el que tiene la llave es el pintor. Pero dice, Adrián, dice, a usted lo conocemos toda mi familia y todo, sí, pero igual, no deje dinero, no deje nada, por favor. Pero fíjese, la gente nos mira. Y Pablo dice eso. El que hurtaba no hurte más, trabaje, y no solamente trabaje, sino que comparta con los demás. Hay una metanoia, un cambio de mente. Ahora lo que tenés es buscar cubrir necesidad. Como hablábamos el domingo pasado, buscar dar. Ya no pienses en ti mismo solamente. Y Pablo, era el pensamiento de Pablo, no he codiciado la plata de nadie, ni el oro ni la ropa de nadie. Hechos 20:33. Ah, mirá, tiene Adidas, yo me voy a comprar las Adidas también porque
Si él tiene, yo tengo. Si ella se va a tal lugar, yo también me voy. No, Pablo dice, eso es codicia. Yo no codicio nada de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades, es la versión de las Américas. Y es interesante, de mis necesidades y las de mi compañero. Pablo tenía y ponía también para el equipo. Impresionante. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha dar que recibir. ¿Qué pensamiento tan distinto hoy día? Y le digo la verdad a muchos misioneros, no estén pensando en un misionero en particular, pero ¿qué pensamiento? Me faltó, me voy a laburar, y con mi laburo también voy a ayudar a otras personas. Ese era Pablo. Y Pablo está diciendo, el que está robando, deje de robar, trabaja con tu mano en lo que es necesario y provee para los demás. Empezar a pensar el otro. Hay muchas maneras de robar, además de ser ladrón o atracador. Los brazos cruzados, los descansos en el trabajo, indebidos, durante el horario de trabajo, ser chapucero, despilfarrar bienes ajenos. ¿Se acuerdan de la parábola que vimos el domingo pasado? El administrador, los que estuvieron el domingo pasado, despilfarró todos los bienes de su amo. Dice Proverbios 11:1, el peso falso es abominación a Jehová. Perdón, quería darle otro pasaje. Dice un autor, el cristiano vive bajo la visión de todo incrédulo, porque nos miran. Para ellos somos luz, somos esperanza para ellos. Y va con otra pincelada más el apóstol Pablo en versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verás, dominar el enojo, ser honesto y compasivo. La honestidad, hermanos, en nuestro querido país, algo que todos vieron. Ayer en la semana veía a una mandataria de España, la juzgaron por corrupción porque robó 2 cremas. ¿La vieron eso? ¿No? La echaron porque robó 2 cremas para la cara de un negocio. Terrible, ¿no? Cómo el mundo ve eso y realmente pasa. El cristiano debe destacarse en eso. Debe destacarse en la honestidad. Y la honestidad se ve afuera. Entre nosotros también. Su hablar también es edificante. Otra pincelada del nuevo convertido, de la nueva creación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, basta con esto, pero hace esto. Basta de robar, pero trabaja para dar. Basta de decir pavadas y cosas que no edifican y comenzar a edificar. La palabra es sapros y significa podrido, malo, inútil. La palabra traducida es obscena, significa también torpe, corrupta, podrida. La misma palabra que usa Lucas 6:43 para describir frutos malos, frutos podridos. Podemos incluir vulgaridades, palabras sucias, aguas negras que ofenden al olfato, que no edifican. La conversación del creyente, en cambio, debe ser apropiada, edificante a los creyentes. Creo que es algo que es lo primero que notamos que el Señor cambia, ¿no? O nos molesta. El lenguaje. El lenguaje. Y estos creyentes, esclavos, vendían de todo ese concepto, de todo ese contexto y ambiente podrido. Es interesante porque en 1725 se dice, cuando los cristianos fieles contaron en la historia lo difícil que les resultaba limpiar sus mentes de aquellas palabras sucias, 1725, y las melodías de la grosera música de las tabernas. Recuerden que los grandes avivamientos terminaron con eso. Fue lo que ellos dijeron, odiaron y lucharon contra ellos durante toda su vida. Las palabras y los pensamientos que le quedaron en su mente. La palabra corrompida es algo descompuesto que pudre lo que rodea, como la fruta rancia o la carne podrida. ¿Vieron que si ustedes dejan un bol
fruta y dejan una fruta podrida, ¿saben lo que pasa? Pudre. Pablo dice que tu hablar edifique. Aparta la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de la boca. Es el hablar que tienen todos en el mundo. Es el común, es el lenguaje en tus compañeros de trabajo. Proverbios 10:32 dice, los labios de justo, este es hermoso, sabe hablar lo que agrada. Mas la boca de los impíos habla perversidad. Que el Señor nos guíe a saber hablar lo que edifica, ¿no? Una palabra, ¿cuánto puede hacer? Una frase en un incrédulo y entre nosotros. ¿Cómo es tu hablar? Cuando estás presente en un ambiente de incrédulo, ellos notan la diferencia en tus palabras. ¿Qué atmósfera rodea también tu casa? ¿Es edificante? Y sigue, no solamente veracidad, domina el enojo, habla edificando a los demás, pero también agrada a Dios y no es ingrato. Versículo 30, por favor. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Este versículo, aunque usa este antropomorfismo, me cuesta a veces decir esta palabra, nos saca la idea de que el Espíritu Santo es un ente y una energía. Una persona que le estoy testificando. No es un ente, no es una energía que la gente clama, es una persona, es la persona de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y lo interesante que Pablo está diciendo acá es que se entristece. ¿Cómo? En la vida de los creyentes. ¿Cuándo? Cuando su hablar, su enojo, su deshonestidad prevalecen en su vida. Se entristece. Ni la deshonestidad, ni la pereza y el robo, ni la inmoralidad convienen en la vida cristiana que ha sido marcada con la identidad de su nuevo dueño, el Espíritu Santo de Dios. Pablo termina esta admonición recordando que el creyente ha recibido el Espíritu Santo como la garantía que el día esperado, cuando Cristo venga, para redimir a los salvos. Usa la figura de sello como autenticador que usó en el capítulo 1, versículo 3. Entonces, honra a Dios también con su vida, porque entristece a Dios, sufre tristeza. Bueno, a través de las Escrituras podemos hablar del intelecto del Espíritu Santo, 1 Corintios 2:11, sus sentimientos, Romanos 8:27, su voluntad, 1 Corintios 12:11, su habla, Hechos 13:2, convence, intercede, guía, glorifica a Cristo y sirve a Dios. Conceptos o lo que componen una persona. ¿Cómo crees que Dios está contigo? ¿Cómo crees que el Espíritu Santo se siente contigo mismo, con vos, conmigo? Otra, el quinto, antes de ir al último, versículo 31, dice, quítense. Ahora va más a fondo. No solamente te debe ser veraz, dominio propio, honestidad, buscar edificar, limpiarte. Esas son las vestiduras, la nueva creación. Sino que dice también, quita lo que no sirve, limpia. Hermano, cuando usted viene de un trabajo, yo por ejemplo vengo de pintar lleno de enduido y pintura, uso ropa blanca, la ropa blanca queda de todos colores. Hay un tiempo que hay que quitarla y cambiarla. Porque el aspecto, aún para trabajar, a mí me gusta trabajar con ropa blanca. Cuando se va desgastando, la saco, la quito, la tiro o la uso de trapo. Esa es la idea de quitar acá. Cuando usted se ha ensuciado la ropa, va en el colectivo o va en la calle y en la cola del banco un bebé de la señora de frente le hace todo acá. ¿Qué hace usted? ¿Le pone un poquito de perfume y la sigue usando una semana? Dígame qué hace. Cuando se ensucia su ropa. La cambia. Esa es la idea de quítense. ¿Pero qué debe quitarse? Fíjense. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
Maldicencia y todo, echá la ropa a lavar, anda a poner esa ropa en el lavarropa, tiene una baranda asquerosa. Venís de trabajar, mirá el tufo que tiene, echá esa ropa en el lavarropa. Dice, prendas desagradables que desfiguran y distraen el carácter del creyente. Amargura, les leo las definiciones, es lindo buscarlas para decir. Amargura significa, no les leo la palabra en el original, que es difícil que ustedes la entiendan. Disgustos, resentimientos que difícilmente se reconcilian o despiden. Puede estallar en cualquier momento. ¿Vieron cuando dice la persona, esta es la gota que rebasó el vaso? ¡Ah! ¿Por qué se ríe Elsa? Porque es así. Pero los padres dicen, esta es la gota que rebasó el vaso, y busca la chancleta o la paleta. Enojo, la palabra es tumos, y significa es el enfado o disgusto. Dice, es la efervescencia del momento, la rabia del momento. Te chocó alguien y te enojaste. Pero a mí me interesa porque es distinto a la palabra ira, orge, en el versículo 31. Y es una cólera o furia habitual. El tipo vive así, vive gritando. Es destructiva, es algo hostil, interno y profundo. Puede ser hombre o mujer. Gritos. Es la palabra insultos o argumentación de peleas fuera de control. ¡Wow! Realmente eso pasaba en Éfeso. Seguramente había visto Pablo estas peleas, lo había visto Priscila de Aquila o lo había visto Timoteo. Hay gente que Pablo fue a la casa y los gritos se escuchan de la vereda. Y en la iglesia somos un pueblo muy feliz. Pero en la casa es un perro rabioso, tipo, o la mujer. Y dice maldad, es malicia intencional o perversidad moral. Es terrible. Hermano, todas esas cosas hay que quitarlas. Orar al Señor que nos quite ese veraz, dominio del enojo, la honestidad compasiva, edificar con nuestras palabras, y un limpiarse diario. Y por último, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Amén. El parámetro de la vestidura, el parámetro de ese cuadro tan precioso que el Señor pintó, es Cristo. No es el pastor. No es otro hermano. El punto de comparación es... ¿por qué? Me dice a mí que no grite y mira a él. No, tu punto de comparación es Cristo. Nuestra evaluación de nuestra conducta, nuestras reacciones es Cristo. 3 virtudes cristianas muestra aquí Pablo: la bondad, la misericordia y el perdón. Benignos, perdonándonos y misericordiosos. Y creo que eso debe marcar, hermanos. Porque por este diciendo esto lo dice por mí, lo dice por acá, por esto. No, es un autoexamen que cada tanto hay que hacer. Pero ¿saben que el mejor autoexamen es vernos cómo nos rescató Cristo? Y en Mateo 18, no lo busquen, esta parábola, dice Mateo 18, 32. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, ponga ahí su nombre. Adrián, Cristian, Fabián, Diana, todo lo que estamos acá. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿Se acuerdan esta parábola, no? Sí. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. Entonces, hermanos, no estoy diciendo que nunca nos debemos enojar, nunca va a haber un grito, porque lo va a haber seguramente. Pero lo que nos está diciendo que el parámetro en nuestra relación unos con otros es que acordate la deuda que el Señor nos perdonó. Y mirá con benignidad, mirá con misericordia y mirá con perdón.
Bueno, si te pasa algo con alguien, ¿no? Aún en incrédulo, miralo bajo esa mirada. ¿Y quién soy yo para enojarme, querer bajar del auto y agarrarlo a garrotazos? Sí, Dios me perdonó tanto. Que Dios nos guarde, nos siga moldeando. Oren por mí, les pido de verdad, hermanos, oren por mí. Oren por mi carácter, que se ha moldeado a Cristo, por mis reacciones. Oremos unos por otros, pero para que la gente vea realmente un cristiano con todas las letras. ¿Son estos tus rasgos en tu retrato? Veracidad, dominio propio, honestidad y compasión. Que tu hablar, mejor no hablar, hablar cuando sea edificante, agradás a Dios, estás quitando lo que nos sirve, tu parámetro es Cristo. Vamos a orar. Pastor Cristiano. Señor, gracias te damos. Siempre, Señor, al leer las Escrituras y saber que cuando la abrimos tú nos hablas, nos examina el corazón, porque, Señor, convive con nosotros todavía la naturaleza pecaminosa. Tú nos has dado una nueva, Señor, tenemos la capacidad de agradarte, pero diariamente, Señor, debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y, Señor, seguimos luchando, seguimos siendo imperfectos, pero, Señor, cada día que pasa queremos, Señor, mostrar rasgos de tu persona en nuestras vidas. Señor, que cada día nos parezcamos más a ti. Ese es el estándar nuestro, Señor, como hijos tuyos, de asemejarnos a tus reacciones, a tus dichos, a tu obrar, Señor, a tu perdón, a tu misericordia, a tu benignidad. Y así también ser, Señor, con los que nos rodean, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, y aún, Señor, con los incrédulos. Señor, que puedan decir de nosotros, en esta persona hay algo de Cristo. Amén. Señor, y podamos realmente glorificarte. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.